Al abrir su restaurante, el chef sirvió sopa gratis a un vagabundo. Lo que pasó al día siguiente cambió su vida para siempre. Nunca imaginó quién era en verdad el vagabundo. Carlos Mendoza siempre supo que su destino estaba en la cocina. Desde pequeño, cuando apenas alcanzaba la encimera de la cocina de su abuela, se maravillaba con los aromas y sabores que ella creaba como por arte de magia. Observaba con atención cómo sus manos arrugadas cortaban, mezclaban y sazonaban, convirtiendo simples ingredientes en platillos que hacían sonreír a toda la familia. A los 12 años, Carlos ya ayudaba en el modesto restaurante familiar los fines de semana. Comenzó lavando platos y barriendo el suelo, pero pronto su curiosidad lo llevó a asomarse a las ollas humeantes y a hacer preguntas incesantes a los cocineros. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, notó la pasión en los ojos de su hijo y comenzó a enseñarle los secretos de la cocina tradicional mexicana. Los años pasaron y Carlos creció entre fogones y recetas. Estudió gastronomía en la universidad local, trabajando al mismo tiempo en diversos restaurantes para pagarse los estudios. Fueron años duros, de poco sueño y muchos sacrificios, pero cada vez que creaba un nuevo platillo o recibía el elogio de un cliente, sentía que estaba un paso más cerca de su sueño. Tras graduarse con honores, Carlos trabajó en algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Aprendió técnicas modernas, experimentó con fusiones culinarias y perfeccionó su arte. Sin embargo, siempre supo que su verdadera meta era tener su propio lugar, un espacio donde pudiera expresar plenamente su visión de la gastronomía. Durante 5 años, Carlos ahorró cada peso que pudo. Vivía en un pequeño apartamento, casi sin muebles, y dedicaba todo su tiempo libre a planificar su futuro restaurante. En una libreta desgastada, dibujaba planos del local, escribía posibles menús y hacía listas interminables de todo lo que necesitaría. Finalmente, después de incontables noches en vela y negociaciones tensas con el banco, Carlos consiguió el préstamo que necesitaba. Encontró un local en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con carácter, pero que necesitaba mucho trabajo. Durante meses, Carlos y su familia trabajaron incansablemente para renovar el espacio. Pintaron paredes, restauraron el viejo piso de madera y transformaron la cocina en el santuario culinario que Carlos siempre había soñado. La mañana de la inauguración llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Carlos se despertó antes del amanecer, aunque apenas había dormido. Se duchó rápidamente y se vistió con el uniforme de chef que su madre le había regalado, con su nombre bordado en el pecho. Antes de salir de casa, miró la foto de su abuela que tenía en la mesita de noche y susurró un «gracias» silencioso. Al llegar al restaurante, Carlos respiró hondo antes de abrir la puerta. El aroma a pintura fresca aún persistía, mezclándose con el olor a café recién hecho. Su pequeño equipo ya estaba allí. María, la sous-chef que había trabajado con él en su último empleo y que había creído en su proyecto desde el principio. Jorge, el joven y entusiasta ayudante de cocina recién graduado de la escuela culinaria. Y Lucía, la experimentada camarera que Carlos había contratado por su cálida sonrisa y su habilidad para hacer sentir bienvenido a cualquiera. «Buenos días, familia», saludó Carlos con una sonrisa nerviosa. «Hoy es el gran día». Los siguientes minutos transcurrieron en un frenesí de actividad. Carlos revisó cada detalle: la disposición de las mesas, el brillo de la cubertería, la frescura de los ingredientes en la cocina. Cada elemento era un reflejo de su visión, una pieza del rompecabezas que había estado armando en su mente durante años. A las 11 en punto, Carlos dio la señal y Lucía abrió las puertas. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba a que entraran los primeros clientes. Los minutos iniciales fueron de un silencio tenso, pero pronto la campanilla de la puerta sonó y entró una pareja mayor. «Bienvenidos a Raíces», los saludó Lucía con calidez, guiándolos a una mesa junto a la ventana. Carlos observaba desde la cocina, conteniendo la respiración mientras la pareja estudiaba el menú. Cuando hicieron su pedido, se puso manos a la obra con una concentración absoluta. Cada movimiento era preciso, cada ingrediente medido con cuidado. Este primer plato tenía que ser perfecto. Poco a poco, el restaurante comenzó a llenarse. Parejas, familias, grupos de amigos y oficinistas en su hora de almuerzo ocuparon las mesas.
El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenaron el aire, creando esa atmósfera única de un restaurante en pleno servicio. Carlos se movía como un director de orquesta en la cocina, supervisando cada plato, ajustando sabores, asegurándose de que cada presentación fuera impecable. El calor de los fogones y la presión del servicio eran intensos, pero Carlos se sentía en su elemento. Este era el momento para el que se había preparado toda su vida. A media tarde, hubo un breve respiro en el servicio. Carlos salió de la cocina para recorrer el comedor, hablando con los clientes, preguntando sobre su experiencia. Las sonrisas satisfechas y los platos vacíos eran la mejor recompensa. Una señora mayor lo detuvo cuando pasaba junto a su mesa. «Joven», le dijo con los ojos brillantes, «su sopa de tortilla me recordó a la que hacía mi madre. Hacía años que no probaba algo así». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Gracias, señora. Esa receta es de mi abuela. Me alegra que le haya traído buenos recuerdos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, el ritmo del servicio disminuyó. Los últimos clientes se fueron, dejando tras de sí un comedor que mostraba las señales de un día exitoso. Servilletas usadas, copas con huellas de labios y el persistente aroma de los platillos servidos. Carlos reunió a su equipo para un breve encuentro antes de comenzar la limpieza. Estaban cansados pero exultantes. «Lo hicimos», dijo Carlos, su voz cargada de emoción. «Este es solo el comienzo, pero no podría estar más orgulloso de todos ustedes. Gracias por creer en este sueño». Mientras limpiaban y ordenaban, Carlos no podía dejar de sonreír. Cada mesa que limpiaba, cada olla que fregaba, era un recordatorio tangible de que su sueño se había hecho realidad. El restaurante, su restaurante, había tenido su primer día de servicio. Ya era tarde cuando finalmente terminaron de limpiar. El equipo se despidió, felicitándose mutuamente por el éxito del día. Carlos se quedó solo en el restaurante, absorto en sus pensamientos. Recorrió el comedor vacío, pasando la mano por el respaldo de las sillas, recordando los rostros satisfechos de los clientes. Se detuvo frente a la pared donde había colgado las viejas fotografías familiares. Su abuela en su antigua cocina, su padre frente al modesto restaurante familiar, él mismo de niño con un gorro de chef demasiado grande. Estas imágenes eran más que decoración, eran un tributo a sus raíces, un recordatorio de dónde venía y por qué había luchado tanto por este sueño. Carlos entró en la cocina y comenzó a revisar el inventario, haciendo una lista mental de lo que necesitaría reponer para el día siguiente. Mientras trabajaba, su mente ya estaba planeando ajustes al menú, pensando en nuevas ideas para especiales del día. De repente, el sonido de la campanilla de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sorprendido, Carlos miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién podría ser a esta hora? Salió de la cocina y se quedó paralizado por un momento. En la entrada del restaurante había un hombre de aspecto desaliñado. Su ropa estaba gastada y sucia y su barba enmarañada le cubría gran parte del rostro. El hombre miraba a su alrededor con una mezcla de timidez y esperanza. «Lo siento», dijo Carlos, acercándose con cautela. «Ya estamos cerrados». El hombre bajó la mirada. «Disculpe», murmuró. «Vi la luz encendida y pensé, no importa, ya me voy». Cuando el hombre se dio la vuelta, Carlos notó que sus hombros temblaban ligeramente. ¿Era por el frío o por algo más? En ese momento, el estómago del hombre gruñó audiblemente. Carlos sintió que algo se removía en su interior. Recordó las palabras que su abuela solía decirle: «La comida es amor, Carlitos. Nunca niegues un plato de comida a quien lo necesite». «Espere», dijo Carlos antes de que el hombre saliera. «¿Tiene hambre?». El hombre se detuvo y se giró lentamente. Asintió con la cabeza sin atreverse a mirar a Carlos a los ojos. Carlos dudó por un momento. Estaba agotado después de un largo día y una parte de él solo quería cerrar e irse a casa. Pero otra parte, la parte que había crecido viendo a su abuela alimentar a cualquiera que llegara a su puerta, no podía ignorar a alguien con hambre. «Venga», dijo finalmente, «siéntese, le prepararé algo». El hombre lo miró con sorpresa. «Pero ya está cerrado. No quiero causar molestias». Carlos sonrió. «No es molestia. Además, siempre es un buen momento para probar mi sopa». Guió al hombre hasta una mesa y regresó a la cocina.
Rápidamente puso una olla en el fuego y comenzó a preparar su famosa sopa de tortilla. Mientras cortaba los ingredientes y ajustaba los sabores, Carlos se dio cuenta de que estaba poniendo tanto cuidado en esta sopa como en cualquier plato que hubiera servido durante el día. 15 minutos después, Carlos salió de la cocina con un humeante plato de sopa y un cesto de tortillas recién calentadas. El aroma llenó el restaurante y vio cómo los ojos del hombre se iluminaban. «Aquí tiene», dijo Carlos, colocando el plato frente al hombre. «Espero que le guste». El hombre tomó la cuchara con manos temblorosas y probó la sopa. Sus ojos se cerraron por un momento, saboreando. Cuando los abrió, Carlos vio que estaban húmedos. Está deliciosa», dijo el hombre con voz quebrada. «Hace mucho que no probaba algo así». Carlos se sentó frente a él. «Me alegro que le guste. Es la receta de mi abuela». Mientras el hombre comía, Carlos se encontró compartiendo la historia del restaurante, hablando de su sueño y de cómo había llegado hasta allí. El hombre escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es admirable lo que ha logrado», dijo el hombre cuando terminó la sopa. «Y más admirable aún que después de un día tan largo, se tome el tiempo para alimentar a un desconocido». Carlos se encogió de hombros. «Mi abuela siempre decía que la comida es amor, y el amor debe compartirse». El hombre sonrió, una sonrisa que pareció iluminar todo su rostro cansado. Su abuela era una mujer sabia. «El mundo necesita más personas como usted y ella». Se levantó, agradeciendo profusamente. Carlos lo acompañó a la puerta. «Gracias de nuevo», dijo el hombre antes de irse. «No sabe cuánto significa esto para mí». Carlos lo vio alejarse en la noche, sintiendo una mezcla de emociones. Estaba cansado, sí, pero también sentía una profunda satisfacción. Este pequeño acto de bondad, de alguna manera, había puesto el broche de oro a un día ya perfecto. Volvió a entrar al restaurante y comenzó a limpiar la mesa. Mientras lo hacía, notó algo debajo del plato. Era una servilleta con algo escrito. La tomó y leyó el mensaje garabateado. «La bondad siempre regresa. Gracias por recordarme la bondad que existe en el mundo. Volveremos a vernos». Carlos miró la servilleta, intrigado. Había algo en la caligrafía, en la forma de expresarse, que no encajaba con la imagen del hombre desaliñado. ¿Quién era realmente? Sacudió la cabeza, demasiado cansado para darle más vueltas al asunto. Guardó la servilleta en su bolsillo, terminó de limpiar y finalmente cerró el restaurante. Mientras caminaba hacia su casa en la noche fresca, Carlos reflexionó sobre el día. Había sido largo, agotador, emocionante y al final sorprendente. Había cumplido su sueño de abrir su propio restaurante, había servido a decenas de clientes satisfechos y había terminado el día con un acto de bondad que, de alguna manera, se sentía tan importante como todo lo demás. No podía saberlo en ese momento, pero ese simple gesto de generosidad estaba a punto de cambiar su vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. El destino, a veces, tiene formas curiosas de recompensar la bondad. Esa noche, Carlos se durmió con una sonrisa en el rostro, soñando con el día siguiente y todas las posibilidades que traería. Lo que no sabía era que el verdadero milagro aún estaba por llegar. El segundo día de Raíces comenzó temprano para Carlos. Despertó antes de que sonara la alarma, con la mente ya zumbando de ideas y planes. Se duchó rápidamente, saboreando el aroma del café que había programado la noche anterior. Mientras desayunaba, repasó mentalmente la lista de tareas para el día. Había que reabastecerse de algunos ingredientes, ajustar ligeramente el menú basándose en la respuesta de los clientes del día anterior y preparar todo para lo que esperaba fuera otro día exitoso. Llegó al restaurante una hora antes de que el resto del personal estuviera programado para llegar. Le gustaba este momento tranquilo, cuando el local estaba en silencio y podía conectarse con el espacio, casi como si estuviera sintonizándose con el alma del lugar. Recorrió el comedor, ajustando una silla aquí, enderezando un cuadro allá. En la cocina, comenzó a preparar las bases para los platos del día, el suave burbujeo de los caldos y el aroma de las especias llenando gradualmente el aire. Mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez al encuentro de la noche anterior. El hombre desaliñado, la sopa, la misteriosa nota.
Había algo en toda esa situación que no podía quitarse de la cabeza. Sacó la servilleta de su bolsillo y volvió a leer el mensaje. La bondad siempre regresa. ¿Qué habría querido decir exactamente? Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de su equipo. María entró en la cocina con su habitual energía, seguida de cerca por Jorge, que parecía igual de emocionado que el día anterior. «¿Cómo te sientes después del gran debut, jefe?», preguntó María mientras se ponía el delantal. Carlos sonrió, como si hubiera corrido un maratón pero listo para otro día. «Así se habla», exclamó Jorge, ya ocupado revisando las existencias en la nevera. Lucía llegó unos minutos después, trayendo consigo un ramo de flores. «Mi madre las envió», explicó, «para dar buena suerte al nuevo negocio». Carlos se sintió conmovido por el gesto. Colocaron las flores en un jarrón improvisado, una jarra de agua, y las pusieron en el mostrador de la entrada. Era un toque colorido que añadía calidez al ambiente. A medida que se acercaba la hora de abrir, la energía en el restaurante era palpable. Había una mezcla de anticipación y nerviosismo. El éxito del primer día había sido maravilloso, pero también aumentaba la presión para mantener ese nivel. «Muy bien, equipo», dijo Carlos, reuniéndolos para una breve charla antes de abrir. «Ayer fue increíble, pero hoy es un nuevo día. Mantengamos ese entusiasmo y esa atención al detalle. Recuerden, cada plato, cada interacción con un cliente es una oportunidad para crear una experiencia memorable». A las 11 en punto, Lucía abrió las puertas y el segundo día de Raíces comenzó oficialmente. Para alivio y alegría de Carlos, el flujo de clientes fue constante desde el principio. Parecía que la noticia del nuevo restaurante se había extendido rápidamente, y muchos venían por recomendación de los comensales del día anterior. La cocina estaba en pleno apogeo, con Carlos y su equipo moviéndose en una danza bien coordinada de cortar, saltear, emplatar y garnish. El calor de las estufas, el siseo de las sartenes y el rítmico golpeteo de los cuchillos contra las tablas de cortar creaban una sinfonía culinaria que Carlos adoraba. A media tarde, mientras Carlos estaba profundamente concentrado en la preparación de un risotto, María se acercó a él con una expresión de preocupación. «Carlos, tenemos un problema», dijo en voz baja. «Se nos está acabando el pescado para el especial de hoy y aún quedan varias horas de servicio». Carlos frunció el ceño. Habían calculado mal las cantidades, un error de novato que no podían permitirse. «Está bien», dijo después de un momento de reflexión. «Voy a salir rápidamente al mercado a comprar más. ¿Puedes mantener todo bajo control aquí por una hora?» María asintió con confianza. «Por supuesto, no te preocupes». Carlos se quitó rápidamente el delantal y salió por la puerta trasera, dirigiéndose al mercado local a unas cuadras de distancia. Mientras caminaba apresuradamente, no pudo evitar sentirse un poco frustrado consigo mismo. Un error así podría haber sido desastroso en un día menos ajetreado. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi choca con alguien en la acera. «Lo siento», murmuró, alzando la vista. Se quedó helado por un momento. Frente a él estaba el hombre de la noche anterior, aunque casi no lo reconoció al principio. El hombre llevaba ropa limpia y bien cuidada. Su barba estaba recortada y su cabello peinado. Pero los ojos eran los mismos, y cuando sonrió, Carlos no tuvo dudas. «Nos volvemos a encontrar», dijo el hombre, su voz mucho más segura y clara que la noche anterior. Carlos parpadeó, sorprendido. «Yo... sí, qué coincidencia», logró decir. «Me alegro de verlo mejor». El hombre asintió. «Gracias a ti, en gran parte. Tu acto de bondad significó más de lo que puedas imaginar». Carlos quería hacer 1000 preguntas, pero era dolorosamente consciente del tiempo que pasaba. «Me encantaría charlar», dijo, «pero tengo una emergencia en el restaurante. Debo comprar más pescado o nos quedaremos sin el plato especial». El hombre pareció pensativo por un momento. «¿Qué te parece si te acompaño? Podemos hablar en el camino y quizás pueda ayudarte». Carlos dudó por un segundo, pero algo en la expresión del hombre le inspiró confianza. «De acuerdo», dijo. «Vamos». Mientras caminaban hacia el mercado, el hombre se presentó. «Mi nombre es Alberto, por cierto. Creo que ayer no tuvimos tiempo para las presentaciones formales». «Carlos», respondió él, estrechando la mano que Alberto le ofrecía. «Alberto, no quiero ser grosero, pero ¿qué pasó? Ayer parecías...»
¿Un vagabundo?, completó Alberto con una sonrisa irónica. Sí, esa era la idea. Llegaron al mercado y Carlos se dirigió directamente al puesto de pescado. Mientras seleccionaba lo que necesitaba, Alberto continuó hablando. Verás, Carlos, soy un crítico gastronómico, pero no uno cualquiera. Me especializo en descubrir gemas ocultas, nuevos restaurantes con potencial, y tengo un método algo poco ortodoxo para evaluarlos. Carlos casi dejó caer el pescado que estaba examinando. ¿Eres un crítico? ¿Y lo de anoche? Alberto asintió. Era una prueba. No solo evalúo la comida, sino el corazón del restaurante, la filosofía detrás de él. Ver cómo trata un chef a alguien que aparentemente no puede pagarle dice mucho más sobre él que cualquier plato elaborado. La mente de Carlos daba vueltas mientras pagaba por el pescado. Caminaron de vuelta al restaurante, con Alberto explicando más sobre su método. He visto demasiados restaurantes que sirven comida excelente, pero carecen de alma, dijo. Quería encontrar lugares que no solo alimentaran el cuerpo, sino también el espíritu, y tu restaurante, Carlos, tiene ambos. Se detuvieron frente a Raíces. Carlos estaba abrumado por la información, pero también sentía una chispa de emoción. Entonces, anoche fue la mejor sopa que he probado en años, dijo Alberto con sinceridad. Pero más importante aún, fue servida con verdadera compasión y generosidad. Eso es lo que hace que un restaurante pase de ser bueno a ser extraordinario. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Finalmente una sonrisa se extendió por su rostro. Gracias, Alberto. Eso significa mucho para mí. La comida siempre ha sido más que solo ingredientes y técnicas. Es una forma de conectar, de cuidar. Alberto asintió aprobatoriamente. Exactamente. Y es por eso que estoy aquí hoy. Quiero escribir sobre Raíces, Carlos. Creo que el mundo necesita saber sobre este lugar y la filosofía detrás de él. El corazón de Carlos dio un vuelco. Una reseña de un crítico respetado podría cambiar todo para su nuevo negocio. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe y María salió, luciendo agitada. «Carlos, por fin, necesitamos ese pescado ya y...» «Oh», se interrumpió notando a Alberto. «Lo siento, no quise interrumpir». Carlos reaccionó rápidamente. «No te preocupes, María, ya voy. Alberto, ¿te gustaría entrar? Podemos continuar nuestra conversación adentro». Alberto sonrió. «Me encantaría. De hecho, si no es molestia, me gustaría probar el menú completo hoy. Para mi reseña, por supuesto». Los ojos de María se agrandaron al escuchar la palabra reseña, pero Carlos le hizo un gesto tranquilizador. «Por supuesto, será un placer. María, por favor, prepara nuestra mejor mesa para Alberto. Yo me encargaré del pescado». Mientras María guiaba a Alberto al interior, Carlos se apresuró a la cocina. El resto de la tarde pasó en un torbellino de actividad. Carlos supervisó personalmente cada plato que salía para la mesa de Alberto, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Al mismo tiempo mantuvo el ritmo del servicio regular, determinado a que la presencia del crítico no afectara la experiencia de los demás comensales. A medida que avanzaba la tarde, Carlos notó que Alberto no solo comía, sino que observaba todo. La interacción entre el personal, cómo se manejaban las mesas, incluso cómo respondían a un pequeño derrame en una mesa cercana. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Alberto ofrecía una sonrisa alentadora. Finalmente, cuando el último plato del postre fue retirado de la mesa de Alberto, Carlos salió de la cocina para hablar con él. «Espero que todo haya sido de su agrado», dijo, sentándose frente al crítico. Alberto se reclinó en su silla con una expresión de satisfacción. Carlos, fue mucho más que eso. Fue una experiencia completa. La comida fue excepcional, por supuesto. Cada plato contaba una historia, evocaba un recuerdo. Pero lo que realmente me impresionó fue cómo todo el restaurante funciona como un organismo vivo, con un propósito y un corazón. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Gracias», logró decir. «Eso es exactamente lo que quería lograr con Raíces». «Y lo has logrado», afirmó Alberto. «Mi reseña se publicará en una semana, pero puedo adelantarte que será muy positiva. Sin embargo, quiero que sepas que lo que escribiré no es solo por la comida o el servicio. Es por lo que vi anoche, por tu disposición a ayudar a alguien que aparentemente no podía devolver el favor. Eso, Carlos, es lo que hace que Raíces sea especial». Conversaron un rato más,
con Alberto compartiendo anécdotas de otros restaurantes que había visitado y Carlos hablando sobre sus planes futuros para Raíces. Cuando finalmente se despidieron, ya era tarde y el restaurante estaba casi vacío. «Estaré atento a tu reseña», dijo Carlos mientras acompañaba a Alberto a la puerta. Alberto se detuvo en el umbral. «Carlos, una última cosa. La bondad que mostraste anoche, no la pierdas nunca. No importa cuán exitoso se vuelva este lugar, recuerda siempre por qué empezaste». Con un último apretón de manos, Alberto se fue, dejando a Carlos con una mezcla de emociones. Emoción, gratitud y una renovada sensación de propósito. Esa noche, después de que el personal se hubiera ido y Carlos estuviera cerrando el restaurante, se tomó un momento para sentarse en el comedor vacío. Miró a su alrededor, a las mesas donde cientos de personas habían disfrutado de sus creaciones en los últimos 2 días. Pensó en su abuela, en sus padres, en todos los que le habían enseñado no solo a cocinar, sino a poner amor en cada plato. Sacó la servilleta con la nota de Alberto de la noche anterior y la releyó. La bondad siempre regresa. Sonrió, comprendiendo ahora el significado completo de esas palabras. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, Carlos hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que trajera el futuro, sin importar cuán ocupado o exitoso se volviera Raíces, siempre habría un plato de sopa caliente para quien lo necesitara. Porque al final, eso era lo que realmente importaba. Lo que Carlos no sabía en ese momento era que la reseña de Alberto no solo cambiaría el destino de Raíces, sino que inspiraría a una ciudad entera. En las semanas y meses siguientes, la historia del chef que alimentó a un vagabundo se extendería, tocando corazones y recordando a todos el poder de un simple acto de bondad. Raíces se convertiría en más que un restaurante. Se transformaría en un símbolo de generosidad y humanidad, en un mundo que a menudo parecía haber olvidado esos valores. Y todo comenzó con un plato de sopa y un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Mientras Carlos caminaba hacia casa esa noche, el aire fresco de la ciudad parecía estar lleno de posibilidades. Mañana sería otro día, otra oportunidad para crear, para servir, para hacer una diferencia. Y él estaba listo para enfrentarlo, con la cocina como su lienzo y la bondad como su guía. El chef que había soñado con abrir su propio restaurante, ahora soñaba con algo más grande: crear un lugar que no solo alimentara cuerpos, sino que también nutriera almas. Y con cada paso que daba hacia casa, Carlos sentía que estaba un paso más cerca de hacer realidad ese nuevo sueño. El amanecer del tercer día llegó con una suave llovizna que bañaba las calles de la ciudad. Carlos, acostumbrado ya a madrugar, se despertó con el suave repiqueteo de las gotas contra su ventana. Se estiró en la cama, sintiendo el agradable dolor muscular que venía después de 2 intensos días de trabajo en la cocina. Por un momento, se permitió quedarse allí, envuelto en la calidez de las sábanas, recordando los eventos de los últimos días. La apertura de Raíces, el encuentro con el misterioso vagabundo que resultó ser un crítico gastronómico, la promesa de una reseña positiva. Todo parecía un sueño, pero el cansancio en sus huesos y la emoción en su corazón le recordaban que era muy real. Finalmente, se levantó y comenzó su rutina matutina. Mientras se duchaba, su mente ya estaba en el restaurante, planificando el menú del día, pensando en posibles ajustes basados en los comentarios de los clientes. Se vistió rápidamente, optando por unos jeans y una camisa sencilla. Su uniforme de chef lo esperaba en el restaurante. Antes de salir, Carlos se detuvo frente a la pequeña foto enmarcada de su abuela que tenía en la entrada. «Hoy será un gran día, abuela», murmuró, tocando suavemente el marco. «Espero que estés orgullosa». El camino al restaurante estaba tranquilo a esa hora temprana. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio. Carlos respiró profundamente, disfrutando del aroma a tierra mojada y del silencio de la ciudad que apenas despertaba. Al doblar la esquina hacia Raíces, Carlos se detuvo en seco. Frente a su restaurante había una pequeña multitud de personas. Por un momento pensó que algo malo había sucedido. ¿Un incendio? ¿Una fuga de gas? Pero a medida que se acercaba notó que la gente parecía estar... ¿Esperando? «Disculpe», dijo,
acercándose a una mujer que estaba al final de la fila. «¿Qué está pasando aquí?». La mujer lo miró con sorpresa. «¿No lo sabe? Estamos esperando para desayunar en Raíces. Después de leer la reseña en línea, todos quieren probar este lugar». Carlos parpadeó, confundido. «¿Reseña? Pero se suponía que no se publicaría hasta la próxima semana». «Oh, no es una reseña oficial», explicó la mujer. «Es una publicación en redes sociales que se volvió viral anoche. Algo sobre un chef que alimentó a un vagabundo. ¿Es usted ese chef?». Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sin responder, se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la puerta del restaurante. María y Jorge ya estaban allí, luciendo tan sorprendidos como él. «Jefe», exclamó Jorge, «¿qué está pasando? Llegamos hace media hora y ya había gente esperando». María, siempre práctica, ya estaba en modo solución de problemas. «Carlos, necesitamos un plan. No estamos preparados para esta cantidad de clientes. ¿Qué hacemos?». Carlos miró a su equipo, luego a la multitud que seguía creciendo y finalmente al interior de su restaurante. Tomó una respiración profunda. Este era el momento para el que había trabajado toda su vida. No iba a dejarlo pasar. «Bien, equipo, esto es lo que haremos», dijo con una calma que no sabía que poseía. «María, necesito que hagas un inventario rápido de lo que tenemos. Jorge, ve al mercado y compra todo lo que puedas. Frutas, verduras, huevos, lo que sea. Yo empezaré a preparar la cocina». Se volvió hacia la multitud y alzó la voz. «Señoras y señores, les pido disculpas por la espera. Raíces abrirá en 1 hora. Agradecemos su paciencia y prometemos que la espera valdrá la pena». Un murmullo de emoción recorrió la fila. Carlos entró rápidamente al restaurante, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un menú simplificado que pudieran manejar con la cantidad limitada de ingredientes que tenían, pero que siguiera siendo especial. Mientras Carlos se ponía su uniforme de chef, escuchó que alguien golpeaba la puerta trasera del restaurante. Al abrir, se encontró con Lucía, que venía acompañada de 3 personas más. «Carlos, traje refuerzos», dijo Lucía sin aliento. «Son amigos míos del Instituto de Cocina. Pueden ayudar hoy si los necesitas». Carlos casi podría haber besado a Lucía en ese momento. «Son un regalo del cielo», dijo, haciendo pasar a todos. «Gracias por venir. Vamos a necesitar toda la ayuda posible». Los siguientes 45 minutos fueron un torbellino de actividad. Carlos dirigía la cocina como un general en el campo de batalla, asignando tareas, supervisando preparaciones, ajustando recetas sobre la marcha. El aroma de pan recién horneado, café recién hecho y especias aromáticas llenaba el aire. A las 6 en punto, tal como había prometido, Carlos dio la señal y Lucía abrió las puertas. La multitud entró ordenadamente, llenando cada mesa disponible en cuestión de minutos. Lo que siguió fue el servicio más intenso que Carlos había experimentado en su vida. Platos salían de la cocina en un flujo constante. Huevos benedictinos con salsa holandesa casera, tostadas francesas bañadas en sirope de maple y frutos rojos, omelets esponjosos rellenos de queso y hierbas frescas. Cada plato era una pequeña obra de arte, preparada con cuidado a pesar de la prisa. Carlos se movía de una estación a otra, probando salsas, ajustando presentaciones, asegurándose de que cada plato que salía de su cocina fuera digno de la expectativa que se había creado. El calor de las estufas, el sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar, las órdenes gritadas sobre el ruido general, todo se fundía en una sinfonía familiar y emocionante. A media mañana, cuando el primer rush comenzaba a disminuir, Carlos se permitió un momento para salir al comedor. Lo que vio lo dejó sin aliento. Cada mesa estaba ocupada, el aire lleno de conversaciones animadas y risas. Platos vacíos regresaban a la cocina, señal de que la comida había sido bien recibida. Mientras recorría el salón, Carlos escuchaba fragmentos de conversaciones. Nunca había probado unos huevos tan perfectos. Y pensar que alimentó a un vagabundo, ¡qué historia! Tenemos que traer a mamá aquí el domingo. Carlos sentía una mezcla de orgullo y humildad. Esto era más de lo que jamás había soñado para Raíces, y todo había sucedido tan rápido. De repente, un rostro familiar entre la multitud llamó su atención. Era Alberto, el crítico, sentado en una esquina observando todo con una sonrisa satisfecha.
Carlos se acercó a su mesa. «Buenos días, Alberto. No esperaba verte tan pronto». Alberto sonrió ampliamente. «¿Cómo podría perderme esto? Cuando vi que mi publicación en redes se había vuelto viral, supe que tenía que venir a ver el resultado». Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Tu publicación? Pensé que ibas a escribir una reseña formal». «Oh, lo haré», aseguró Alberto. «Pero anoche, después de regresar a casa, no pude evitar compartir mi experiencia en mis redes sociales. Solo unas pocas líneas sobre un chef que alimentó a un vagabundo y cómo eso reflejaba el corazón de su restaurante. No esperaba que se volviera viral tan rápido». Carlos se sentó frente a Alberto, tratando de procesar la información. «Entonces, ¿todo esto es por un post en redes sociales?». Alberto asintió. «La gente está hambrienta de historias positivas, Carlos. Tu acto de bondad tocó un nervio. Pero no te equivoques, no estarían haciendo fila si la comida no fuera excepcional. Has creado algo especial aquí». Antes de que Carlos pudiera responder, María apareció a su lado. «Lo siento, jefe, pero te necesitamos en la cocina. Estamos por quedarnos sin la salsa para los benedictinos». Carlos se puso de pie, disculpándose con Alberto. El crítico lo despidió con un gesto. «Ve, haz lo que haces mejor. Estaré aquí un rato más, observando». El resto del día pasó en un borrón de actividad frenética. La fila fuera del restaurante nunca pareció disminuir. Cuando finalmente cerraron las puertas esa noche, mucho más tarde de lo planeado, Carlos y su equipo estaban exhaustos pero eufóricos. «No puedo creer lo que acaba de pasar», dijo Jorge, desplomándose en una silla. María asintió, masajeándose los hombros doloridos. «Fue una locura, pero lo logramos». Lucía entró desde el comedor, donde había estado limpiando las últimas mesas. «Chicos, tienen que ver esto», dijo, sosteniendo su teléfono. Todos se reunieron alrededor de ella mientras abría varias aplicaciones de redes sociales. Raíces era tendencia en todas partes. Fotos de los platos, selfies de clientes sonrientes y múltiples versiones de la historia del chef y el vagabundo inundaban las pantallas. Carlos se sentó, sintiendo de repente el peso del día sobre sus hombros. «Esto es increíble», murmuró. «¿Qué vamos a hacer mañana?», preguntó Jorge. «¿Crees que volverá a ser así?». Carlos miró a su equipo, estos jóvenes que habían dado todo de sí hoy, que habían creído en su visión desde el principio. Sintió una oleada de gratitud y determinación. «Mañana», dijo con firmeza, «estaremos preparados. Vamos a necesitar más personal, más ingredientes, tal vez incluso un menú expandido. Pero lo más importante es que mantendremos el corazón de lo que somos». El equipo asintió, energizado por las palabras de Carlos. Pasaron la siguiente hora planificando para el día siguiente, haciendo listas, ajustando el menú, contactando a posibles empleados adicionales. Cuando finalmente salieron del restaurante, era bien entrada la noche. La ciudad dormía, pero para Carlos y su equipo, se sentía como el comienzo de algo nuevo y emocionante. Carlos caminó lentamente hacia casa, su mente aún zumbando con los eventos del día. Pasó frente a un pequeño parque y decidió sentarse en un banco por un momento. Sacó su teléfono y por primera vez en el día se permitió revisar las redes sociales. Las palabras de Alberto no habían sido una exageración. La historia de Raíces estaba en todas partes. Carlos leyó comentarios tras comentarios, muchos elogiando la comida, otros conmovidos por la historia del vagabundo, algunos prometiendo visitar pronto. Un comentario en particular llamó su atención. «Fui hoy a Raíces por curiosidad, esperando buenos huevos y una historia interesante. Me fui con el estómago lleno, el corazón conmovido y la esperanza renovada. En un mundo que a menudo parece frío e indiferente, es refrescante encontrar un lugar que sirve no solo comida, sino también bondad». El chef Carlos no solo es un maestro en la cocina, sino un ejemplo de lo que todos deberíamos aspirar a ser. Raíces no es solo un restaurante, es un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Era esto realmente lo que había creado? ¿Un lugar que inspiraba a la gente de esta manera? Recordó las palabras de su abuela. «La comida es amor, Carlitos. Cuando cocinas con el corazón alimentas más que el cuerpo». En ese momento, sentado solo en un parque en medio de la noche, Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande que un restaurante exitoso. Tenía la oportunidad de crear un movimiento,
de inspirar a otros a ser más amables, más considerados, más humanos. Con esa realización vino también una sensación de responsabilidad. La gente ahora lo miraba no solo como un chef, sino como un ejemplo. Tendría que estar a la altura de esa expectativa todos los días. Carlos se puso de pie, sintiendo un nuevo propósito energizándolo a pesar del cansancio. Mañana sería otro día desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo. Raíces ya no era solo su sueño personal, se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Mientras caminaba hacia casa, Carlos comenzó a planear. No solo para el menú de mañana o la semana siguiente, sino para el futuro de Raíces. Tal vez podrían iniciar un programa para alimentar a los sin techo una vez a la semana. O quizás podrían asociarse con agricultores locales para obtener ingredientes frescos y apoyar a la comunidad. Las posibilidades parecían infinitas. Al llegar a su apartamento, Carlos se detuvo un momento antes de entrar. Miró hacia el cielo nocturno, las estrellas apenas visibles a través de las luces de la ciudad. «Gracias», susurró, aunque no estaba seguro a quién le hablaba. A su abuela, al universo, al destino que había puesto a Alberto en su camino. A todos ellos, tal vez. Esa noche, Carlos se durmió con una sonrisa en el rostro y sueños de un futuro brillante en su mente. Raíces había echado raíces y estaba listo para crecer y florecer. A la mañana siguiente, Carlos se despertó antes de que sonara la alarma, energizado a pesar de las pocas horas de sueño. Se vistió rápidamente y salió de casa, ansioso por llegar al restaurante y comenzar los preparativos para otro día emocionante. Mientras caminaba, notó que la gente en la calle lo miraba y sonreía. Algunos incluso lo saludaban por su nombre. La historia de Raíces parecía haber tocado a toda la ciudad. Los días siguientes a la explosión de popularidad de Raíces fueron un torbellino de actividad y emociones para Carlos y su equipo. Cada mañana, al doblar la esquina hacia el restaurante, Carlos se encontraba con una escena que aún le parecía surreal. Largas filas de personas esperando pacientemente para probar su comida y ser parte de la historia que había cautivado a la ciudad. El cuarto día después de la publicación viral de Alberto, Carlos llegó al restaurante antes del amanecer. La suave luz del alba apenas comenzaba a iluminar las calles cuando vio una figura familiar sentada en los escalones de la entrada de Raíces. «¿María?», llamó, sorprendido de ver a su sous-chef tan temprano. María levantó la vista, con una mezcla de cansancio y determinación en su rostro. «Buenos días, jefe. Pensé en venir temprano para empezar con las preparaciones. Tengo algunas ideas para optimizar nuestro flujo de trabajo en la cocina». Carlos sintió una oleada de gratitud hacia su dedicada empleada. «Eres increíble, María. Vamos, entremos y hablemos de esas ideas». Mientras preparaban la cocina para otro día ajetreado, María compartió sus pensamientos sobre cómo reorganizar las estaciones de trabajo para mejorar la eficiencia. Carlos escuchó atentamente, impresionado por la visión y el compromiso de la joven chef. «¿Sabes, María?», dijo Carlos mientras amasaba la masa para el pan del día, «estoy pensando en expandir el equipo de gestión de Raíces. Con todo este crecimiento, necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudar a dirigir la cocina. Alguien que entienda no solo la técnica, sino también el corazón de lo que hacemos aquí». María dejó de picar verduras y miró a Carlos con los ojos muy abiertos. «Jefe, ¿está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo?». Carlos sonrió. «Si estás pensando que quiero promoverte a jefa de cocina, entonces sí, es exactamente lo que estoy sugiriendo». «¿Qué dices?». La cara de María se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Sí, por supuesto que sí, gracias, Carlos. No te decepcionaré». «Sé que no lo harás», respondió Carlos, dándole un abrazo rápido antes de volver a su tarea. «Ahora, terminemos de prepararnos. Tengo el presentimiento de que hoy será un gran día». A medida que el resto del equipo llegaba y el restaurante cobraba vida, Carlos no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y asombro. En solo unos días, Raíces había pasado de ser un nuevo restaurante luchando por establecerse a ser el lugar más popular de la ciudad. Y todo gracias a un simple acto de bondad. El servicio del desayuno comenzó con la ya familiar avalancha de clientes. Carlos y su equipo se movían como una máquina bien engrasada, preparando y sirviendo platos con una eficiencia que parecía casi coreografiada. A media mañana,
Mientras Carlos supervisaba la preparación de una nueva remesa de su famosa sopa, Lucía entró en la cocina con una expresión de asombro en su rostro. «Carlos, tienes que ver esto», dijo, sosteniendo su tableta. «Acaba de llegar un correo electrónico de una productora de televisión. Quieren hacer un reportaje sobre raíces para su programa de gastronomía». Carlos casi dejó caer el cucharón que sostenía. ¿Un reportaje de televisión? ¿Están seguros de que no se han equivocado de restaurante? Lucía rió. No hay error. Mencionan específicamente la historia del chef y el vagabundo. Quieren venir a filmar mañana, si es posible. Carlos miró a su alrededor, a la cocina bulliciosa, a su equipo trabajando arduamente. «Es una gran oportunidad», dijo finalmente. «Pero necesito consultar con el equipo primero. Esto nos afectará a todos». Esa noche, después de cerrar, Carlos reunió a todo el personal. Les contó sobre la propuesta del programa de televisión y les pidió su opinión. «Sé que esto podría atraer aún más atención y clientes», dijo, «pero también significará más presión y escrutinio. Quiero que todos estén cómodos con esta decisión». Para su sorpresa, el equipo estaba unánimemente entusiasmado con la idea. «Es una oportunidad increíble, jefe», exclamó Jorge. «Podríamos mostrarle al mundo lo que hacemos aquí». María asintió. Además, podría ser una plataforma para hablar sobre temas importantes, como la seguridad alimentaria y la importancia de la comunidad. Carlos sintió una oleada de orgullo por su equipo. «Está bien», dijo con una sonrisa. «Hagámoslo». El día siguiente trajo consigo una nueva ola de emociones y desafíos. El equipo de televisión llegó temprano, llenando el pequeño restaurante con cámaras, luces y micrófonos. Carlos se sentía nervioso, pero se recordó a sí mismo que esto era solo otra forma de compartir su pasión por la cocina y su filosofía de vida. La entrevista comenzó en la cocina, con Carlos preparando su famosa sopa mientras respondía preguntas sobre sus inicios en la cocina y la historia detrás de Raíces. «La cocina siempre ha sido más que solo preparar alimentos para mí», explicó Carlos mientras cortaba hábilmente las verduras. «Es una forma de conectar con las personas, de mostrar amor y cuidado. Cuando alimentas a alguien, no solo estás nutriendo su cuerpo, sino también su alma». La entrevistadora, una mujer de mediana edad llamada Elena, parecía genuinamente interesada. «Y fue ese sentimiento lo que te llevó a alimentar a un aparente vagabundo la noche de la inauguración, ¿verdad?» Carlos asintió revolviendo la sopa. «Exactamente. En ese momento no sabía quién era él. Solo vi a alguien con hambre. Y en mi mente, si tengo la capacidad de ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo?» «Una filosofía admirable», comentó Elena. «¿Y cómo te sientes ahora que ese simple acto de bondad ha tenido tal impacto en tu negocio?» Carlos hizo una pausa reflexionando. «Estoy agradecido, por supuesto, pero más que eso me siento responsable. Ahora tenemos esta plataforma, esta atención, y quiero usarla para algo más que solo vender comida. Quiero inspirar a otros a ser amables, a cuidarse mutuamente». La entrevista continuó, con Elena haciendo preguntas sobre los planes futuros de Raíces y cómo Carlos planeaba manejar el éxito repentino. «Estamos explorando formas de devolver a la comunidad», explicó Carlos. «Estamos en conversaciones para iniciar un programa que proporcione comidas gratuitas a personas sin hogar una vez a la semana. También queremos asociarnos con agricultores locales para obtener ingredientes frescos y apoyar la economía local». Mientras la entrevista se desarrollaba, el equipo de Carlos continuaba con sus tareas diarias, preparándose para abrir. Elena notó esto y comentó sobre la dedicación del personal. «Ellos son el corazón de Raíces», dijo Carlos con orgullo. «Sin su arduo trabajo y su creencia en nuestra misión, nada de esto sería posible». Después de la entrevista en la cocina, Elena quiso filmar el servicio del almuerzo para capturar la atmósfera del restaurante. Carlos accedió, aunque se sentía un poco nervioso por cómo reaccionarían los clientes a las cámaras. Para su alivio, la mayoría de los comensales parecían emocionados por la presencia del equipo de televisión. Muchos incluso se ofrecieron a ser entrevistados, compartiendo sus propias historias sobre por qué habían venido a Raíces y qué significaba el restaurante para ellos. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo a Elena: «Vine aquí porque quería ver si era cierto, si realmente existía un lugar donde la bondad y la buena comida iban de la mano. Y déjeme decirle, no me ha decepcionado. Este lugar me da esperanza».
A medida que avanzaba el día, Carlos se dio cuenta de que Raíces se había convertido en algo mucho más grande que él. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Cuando finalmente terminó la filmación y el equipo de televisión se fue, Carlos reunió a su personal una vez más. «Quiero agradecerles a todos por hoy», dijo. «Sé que no fue fácil trabajar con todas esas cámaras alrededor, pero lo manejaron con gracia y profesionalismo. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes». María habló. «Carlos, creo que hablo por todos cuando digo que estamos agradecidos de ser parte de esto. Raíces es más que un trabajo para nosotros. Es una familia, una misión». Los demás asintieron en acuerdo. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Gracias», logró decir. «Ahora, vamos a prepararnos para mañana. Algo me dice que las cosas solo se pondrán más ocupadas a partir de aquí». Esa noche, mientras Carlos caminaba a casa, su mente daba vueltas con todo lo que había sucedido. En solo una semana, su vida había cambiado completamente. Raíces había pasado de ser su sueño personal a ser una fuente de inspiración para toda una comunidad. Al llegar a su apartamento, Carlos se sorprendió al ver a alguien esperando en la puerta. Era Alberto, el crítico cuya publicación había iniciado todo. «Alberto», dijo Carlos sorprendido, «¿qué haces aquí?» Alberto sonrió. «Quería hablar contigo, lejos de las cámaras y la multitud. ¿Tienes un momento?» Carlos asintió y lo invitó a entrar. Mientras preparaba café para ambos, Alberto observaba el modesto apartamento. «¿Sabes?», dijo Alberto aceptando la taza que Carlos le ofrecía. «Cuando escribí esa publicación, nunca imaginé que tendría este impacto». Carlos se sentó frente a él. «Yo tampoco. Todo esto a veces parece irreal». Alberto asintió comprensivamente. «He visto a muchos chefs lidiar con el éxito repentino, Carlos. Algunos lo manejan bien, otros no tanto. Vine aquí esta noche porque quería asegurarme de que estuvieras bien». Carlos se sorprendió por la preocupación genuina en la voz de Alberto. «Estoy abrumado», admitió. «Agradecido, pero abrumado. Todo está sucediendo tan rápido». «Es natural sentirse así», dijo Alberto. «Pero Carlos, lo que has creado con Raíces es especial. No es solo un restaurante exitoso, es un movimiento. Estás inspirando a la gente a ser más amable, más considerada. Eso es poderoso». Carlos asintió lentamente. «Lo sé. Y eso es lo que me asusta a veces. ¿Y si decepciono a toda esa gente?». Alberto se inclinó hacia adelante. «Escucha, Carlos. No puedes controlar las expectativas de los demás. Lo único que puedes hacer es mantenerte fiel a tus valores. Sigue cocinando con amor. Sigue siendo amable. Sigue poniendo el corazón en todo lo que haces. El resto se resolverá por sí solo». Hablaron durante horas, con Alberto compartiendo historias de otros chefs que había conocido y cómo habían manejado la fama y el éxito. Cuando finalmente se fue, Carlos se sentía más centrado y seguro de sí mismo. A la mañana siguiente, Carlos llegó al restaurante con una nueva determinación. Reunió a su equipo antes de abrir. «Quiero agradecerles a todos por su increíble trabajo esta semana», comenzó. «Sé que ha sido una locura y probablemente seguirá siéndolo por un tiempo, pero quiero que recordemos por qué estamos aquí. No se trata solo de servir comida. Se trata de crear conexiones, de mostrar bondad, de hacer del mundo un lugar un poco mejor, un plato a la vez». El equipo asintió, sus rostros mostrando determinación y orgullo. «Así que hoy», continuó Carlos, «quiero que hagamos algo especial. Por cada plato que vendamos, vamos a donar uno al refugio local para personas sin hogar. ¿Qué les parece?». La respuesta fue un coro entusiasta de aprobación. María añadió: «Y podríamos poner un cartel informando a los clientes. Tal vez inspire a otros restaurantes a hacer lo mismo». Carlos sonrió. «Excelente idea, María. Hagámoslo». El día transcurrió con la ya familiar intensidad, pero había una nueva energía en el aire. Los clientes, al enterarse de la iniciativa de donación, parecían aún más entusiasmados por estar allí. Muchos incluso ofrecieron pagar por platos adicionales para donar. Al final del día, cuando Carlos y su equipo llevaron la comida al refugio, fueron recibidos con sonrisas y lágrimas de gratitud. Mientras servían a las personas allí, Carlos se dio cuenta de que esto era lo que realmente significaba
Raíces. No se trataba de la fama o el éxito. Se trataba de nutrir, de cuidar, de conectar. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Carlos miró a su alrededor con una nueva apreciación. Las paredes que una vez parecieron demasiado vacías ahora estaban llenas de fotos y notas de agradecimiento de clientes. La cocina, que una vez temió que fuera demasiado pequeña, ahora vibraba con energía y propósito. Carlos se detuvo frente a la foto de su abuela, la misma que había colgado el día de la inauguración. «Tenías razón, abuela», murmuró. «La comida es amor, y el amor puede cambiar el mundo». Mientras cerraba la puerta de Raíces esa noche, Carlos sintió que estaba cerrando un capítulo y abriendo otro. El restaurante que había soñado toda su vida se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. Era un faro de esperanza, un recordatorio de la bondad humana, un lugar donde los extraños se convertían en amigos y donde cada comida era una celebración de la vida. El sol de la tarde bañaba las calles de la ciudad con una luz dorada cuando Carlos caminaba hacia Raíces. Un año había pasado desde aquella noche fatídica en la que había servido sopa a un supuesto vagabundo, y el cambio en su vida era casi inimaginable. El modesto restaurante que había abierto con sus ahorros de toda la vida, ahora era el corazón de un movimiento que se extendía por toda la ciudad. Raíces ya no era solo un lugar para comer, se había convertido en un símbolo de esperanza y generosidad. Carlos se detuvo frente al edificio, admirando los cambios. El letrero original, pintado a mano, seguía en su lugar, pero ahora estaba rodeado de plantas y flores que los vecinos habían donado. Las ventanas, antes desnudas, ahora mostraban carteles que anunciaban las diversas iniciativas comunitarias que Raíces apoyaba. Al entrar, el bullicio familiar lo recibió. El restaurante estaba lleno, como siempre, pero Carlos notó con orgullo que no todos los comensales estaban allí para comer. En una esquina, un grupo de estudiantes trabajaba en sus laptops, aprovechando el espacio gratuito de coworking que habían establecido durante las horas de menor actividad. En otra mesa, un voluntario enseñaba a un anciano a usar una tablet, parte del programa de alfabetización digital que habían iniciado. María lo saludó desde la cocina, donde dirigía con confianza a un equipo ampliado. El programa de aprendizaje que habían creado para jóvenes de bajos recursos estaba dando sus frutos, y varios de los nuevos cocineros habían llegado a través de esa iniciativa. «Jefe», llamó Lucía acercándose con una sonrisa, «el equipo del refugio para personas sin hogar acaba de pasar a recoger las comidas del día, y adivina qué, 3 de las personas que solían venir por comidas gratis ahora tienen trabajos estables, 2 de ellas aquí mismo, en restaurantes del barrio». Carlos sintió una oleada de orgullo y gratitud. «Eso es maravilloso, Lucía. Gracias por encargarte de eso». Mientras se dirigía a su oficina, un lujo que aún le parecía extraño, Carlos se detuvo para charlar con algunos clientes habituales. Una pareja de ancianos le contó emocionada sobre cómo su nieta se había inspirado en la historia de Raíces para iniciar un proyecto de huertos comunitarios en su escuela. Ya en su oficina, Carlos se sentó y miró el mural de fotos y recortes de periódicos que cubría una pared entera. Allí estaba la primera reseña de Alberto, la entrevista en televisión, fotos de los eventos comunitarios que habían organizado. En el centro, enmarcada, estaba la servilleta con la nota que el vagabundo había dejado aquella noche. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Jorge, con un sobre en la mano. «Carlos, acaba de llegar esto. Es de la alcaldía». Carlos abrió el sobre con curiosidad. A medida que leía, sus ojos se abrieron con sorpresa y emoción. «Jorge, nos han nombrado negocio del año por nuestro impacto en la comunidad». Jorge sonrió ampliamente. «Eso es increíble, jefe. ¿Se lo dirás al equipo?». Carlos asintió, aún procesando la noticia. «Sí, en la reunión de esta noche. Esto es un logro de todos». Cuando Jorge salió, Carlos se reclinó en su silla, abrumado por la emoción. Pensó en su abuela, en sus padres, en todos los que habían creído en él. Pensó en Alberto, cuya acción inesperada había catalizado todo esto. Y pensó en su equipo, en los clientes, en la comunidad que se había formado alrededor de Raíces. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la actividad en el restaurante. Lo que veía ya no era solo un negocio exitoso, sino una familia extendida,
un lugar donde la bondad y la generosidad se multiplicaban día a día. Carlos sonrió, sintiendo una profunda paz. Raíces había crecido más allá de sus sueños más salvajes, pero su esencia seguía siendo la misma. Un lugar donde la comida era amor, y donde ese amor se compartía libremente con todos. Mientras se preparaba para unirse a su equipo en la cocina, Carlos se dio cuenta de que este no era el final de la historia de Raíces. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y promesas, y estaba emocionado por ver qué vendría después. Con un último vistazo a la foto de su abuela, Carlos salió de la oficina, listo para otro día de servir no solo comida, sino esperanza y bondad, un plato a la vez.